Bueno, la vida del rey Josías. Transformación, ¿no? Palabra transformación no es solamente algún cambio exterior o externo, pero algo que sucede dentro de nosotros, ¿no? Eso es lo que estamos hablando aquí, viendo la vida del rey Josías. Aquí abajo tiene un par de frases, así dice, como los millennials y generación Z pueden cambiar el mundo y que necesitan ellos de nosotros, que tiene poquito más de edad que esas personas de esa generación, ¿no? Primeras 2 veces que me tocó, de que empecé esta serie, hablaba de la realidad. La primera vez que hablé de ese paralelo entre el rey Josías con la generación de jóvenes de día de hoy. ¿Sí? La realidad es, tal como el tiempo de Josías, como ahora, tanto el tiempo de Josías como ahora, el mundo no anda bien. ¿Sí? El mundo está, en mi opinión, está en caos, básicamente. Yo no quiero hablar de nada de lo que está sucediendo en nuestro vecino país, con esos Juegos Olímpicos y otras cosas, pero en general estamos en caos. Los ancianos que vivieron años dirían que, eso nunca había visto en mi vida. Hay muchas cosas que salen en la noticia, ¿verdad? Que, es primera vez que yo veo esto, escucho esto, ¿no? Así que la realidad global ahora no andamos bien. Y la última vez que me tocó continuar con esa serie, hablaba de el paralelo y las generaciones, ¿verdad? Tanto del tiempo de Josías, que había generaciones de ancianos, generación de jóvenes, así hoy también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que pensar en qué forma podemos ayudar a los jóvenes, generación de los jóvenes, para que tome esa realidad y cambiarlo al agrado de Dios, causando o provocando un proceso de transformación. Entonces hablamos de jóvenes en término general, pero término más sociológico sería la generación de millennials. Millennials son los que nacieron entre 1980 hasta 2000, más o menos. Y detrás de ellos vienen generación Z, que nacieron 2000 hasta 2012, 2014, por ahí. Son millennials y de generación Z. Muchas veces voy a decir que son jóvenes, ¿sí? Quizá menos de 40. ¿Sí? Esto es lo que vamos a enfocar, haciendo un paralelo del tiempo de Josías y tiempo de hoy. ¿Sí? Cada vez que enseño este material, a los jóvenes caigo muy bien. Porque yo hablo bien de esa generación, que tiene mucha capacidad, tiene un casamiento inseparable entre cosas sociales que ellos tienen que hacerlo para satisfacer la necesidad de la sociedad, pero a la misma vez no perder el principio fundamental que tenemos en nuestra Biblia. 2 cosas para muchos jóvenes es una cosa unida, ¿no? En ese sentido, yo siempre digo que tenemos mucha esperanza. Pero al contrario de lo que decimos aquí, muchos dicen que no, en realidad tenemos una realidad pésima y una generación pésima, no preparada para este tipo del mundo que tenemos. En mi opinión, es una mentira. Es una mala
estimación de lo que tenemos en nuestra mano con nuestros hijos, ¿no? Hoy, pues voy a continuar con un elemento que es muy importante, que es la palabra. La palabra, ¿no? Una pieza quizá en el inicio de esa historia del rey Josías es una pieza que le faltaba, ¿sí? Hasta ahora, donde estoy entrando ese tema, Josías no tenía la palabra. Él no tenía la palabra una manera personal y forma escrita. No tenía. Solamente él se le ocurrió hacer cosas buenas. Obviamente Dios lo guió para esto, ¿no? Pero él no tenía la palabra. Esa es la pieza que faltaba. Esta misma pregunta voy a hacerlo a los jóvenes, los millennials y a los de generación Z, que falta esa pieza tan importante, tan crucial de la palabra. ¿Conocéis la palabra? La palabra, ¿qué es la palabra para ti? ¿Sí? Y hay una cosa muy interesante y muchos aquí en este versículo que voy a leer, que ellos en reparación del templo, la Biblia dice que hallaron la palabra. ¿Qué implica esto? Si hallaron, quiere decir que habían perdido, ¿no? ¿Cómo puede ser? Los judíos en el templo habían perdido la palabra. Nadie sabía dónde estaba la palabra. Y luego otra cosa que sigue era que tenían que reparar el templo. Otra vez, ¿qué implica esto? Si tiene que repararlo, quiere decir que está averiado, está derribado los muros del templo, ¿no? Entonces, hablando espiritualmente, hay una pieza que falta, una pieza crucial que falta, que es la palabra de Dios. Así que veamos sobre esa pieza que falta a Josías. La reforma social rara vez es sostenible sin el avivamiento espiritual. Si podemos hacer muchas cosas buenas y ayudar las cosas, pero esa persona, ese movimiento, si no tiene base fundamental de la palabra de Dios, eso no va a durar mucho. Eso no va a durar mucho, es lo que está diciendo, ¿no? Si no tiene la palabra, no tiene la base, no tiene los principios que coinciden con el corazón de Dios, cualquier cosa que hace, actividades, no va a durar mucho tiempo, es lo que está diciendo. La reforma social rara vez es sostenible sin el avivamiento espiritual. En otra palabra, Josías estaba haciendo cambios externos de la sociedad antes del descubrimiento de la palabra, pero cuando él murió, pues no hay nadie para llevar a cabo la reforma que él inició, hasta que él tenía este encuentro con la palabra de Dios. La siguiente generación se volvió y se cayó otra vez en la idolatría. Varios países habían tratado de controlar el problema de drogas, por ejemplo, ¿verdad? Que legalizando o prohibiendo más, uno de dos extremos, ¿verdad? El resultado que deseaba era que baje el uso de esas drogas ilegales. ¿Conoce algún caso que tuvieron éxito? No. Armas. Para controlar el uso de armas también hicieron igual, que hicieron muy fácil de conseguirlo para que no sea ilegal, que no se anime a adquirirlo ilegalmente, o prohibirlo subiendo la edad de poder conseguir las armas. Con eso ya no muchas personas van a tener armas ilegales. ¿Algunos tuvieron éxito con esto? Que sepa yo, nadie.
se va empeorando, ¿no? ¿Por qué? Porque sin esa pieza que estamos hablando, que causa una transformación interna, no va a funcionar esto, no va a durar esas cosas que estamos hablando. Tal como el tiempo de Josías, la generación que sigue después de la generación que seguía después de Josías, hacía cosas, volvía a la idolatría, ¿sí? Así que la satisfacción externa, no es lo mismo que la transformación interna. Son dos cosas distintas. La satisfacción externa sin tener la transformación interna no va a durar mucho. Es lo que estamos diciendo. Eso también vemos desafortunadamente a veces en las iglesias, ¿no? En nuestra iglesia no, pero otras iglesias, ¿verdad? Gente que quizá tiene un comportamiento distinto en los domingos, pero entre semana es otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta que tenga esa transformación interna, eso es lo que sucede. Mira lo que pasa después. Aquí está cuando Josías tenía 26 años de edad. Algunos levanten sus manos, tiene 26 años de edad. Oh, mira. No, tú no. Sí, tiene 26 años. Axel tiene 26 años de edad, ¿no? Entonces, se imagina que Josías tenía la edad de él. ¿Sí? Y historia continua aquí, diciendo en 2 de Crónicas 34:8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ya dije, ¿verdad? Que necesitaba reparación el templo, la casa de Jehová. Quiere decir que estaba derribado, ¿no? Entonces necesitaba reparar, ¿no? Ese es primer caso. Y luego sigue en 14b a 15, el mismo capítulo. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Qué interesante, ¿verdad? Ya limpiando, arreglando, reparando el templo, en medio de escombro, haya la Biblia. Probablemente no es la Biblia entera como tenemos, porque obviamente el Nuevo Testamento todavía no existía, y alguna parte del Antiguo Testamento tampoco existía. Entonces probablemente estamos hablando de Pentateuco, y algunos teólogos dicen que lo que hallaron aquí era solamente Deuteronomio, pero los primeros libros del Antiguo Testamento. Dando cuenta, Hilcías dijo a escriba Safán: y yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Encontraron la palabra. Esa generación que no conocía, quizá conocía que ahí había la palabra de Dios. Y nuestros padres leían esto, pero había desviado y ya nadie se encuentra, ¿no? Y encontraron finalmente. Y dio Hilcías el libro a Safán. Es una cosa que quizás no entendemos muy bien, porque aquí por mucho tiempo, después de cuando terminó ya Inquisición y ese periodo, relativamente teníamos libertad de tener la escritura en nuestra mano. Yo estuve en algunos lugares que no tenía este lujo, ¿sí? Por ejemplo, Ucrania y Rusia, que había un periodo de 70 años que no tenía la Biblia, no podía tener la Biblia porque era ilegal, ¿sí? Yo estuve en China desde que tenía la guerra civil
en 1946 hasta 49, ya desde entonces no tenía la Biblia, esa era ilegal, poseer la Biblia. Yo andaba en China en primeros años del año 90, la copia que yo tenía era único, porque poquito después, como 92 creo, que ya empezaron a imprimir la Biblia en China, ¿verdad? Entonces, era increíble. Una de primera visita que yo hice a China era contrabando la Biblia. 3,000 Biblias entre como un equipo de 6 personas. Nuestras mochilas lleno de la Biblia nada más. ¿Sí? Y creo que una vez conté esa historia, ¿verdad? Que pasamos orando esa revisión de aduana. Había un milagro porque ellos abrían todas mochilas frente de nosotros y detrás de nosotros, mientras que nosotros 6 de nosotros pasábamos con cada uno 2 mochilas grandes llenos de la Biblia. Ellos decían esa señal. Al principio yo pensaba que lleva eso a la cárcel, ¿no? No, ellos por alguna razón, bueno, sabemos por qué, ¿verdad? Dios intervino, ¿no? Pero nos hace esa señal y salimos corriendo de ahí, ¿sí? Así que llevamos la Biblia a un pueblo en el norte de China. Era un mes del seminario subterráneo, porque no era literalmente subterráneo, tenía una casa bastante grande donde se juntaba 300 personas. Ahí duerme, ahí estudia, ahí leemos Biblia, ahí predicamos, ahí alabamos todo, ¿no? Por un mes. 300 líderes que venían eran los diáconos, que eran básicamente pastor de cada congregación, que venían de muchos lugares alrededor. Entonces nosotros llegamos con solamente 10 de ellos tenían la Biblia, ¿sí? Nosotros llevamos la Biblia buena, Biblia con comentario y todo, estudio bíblico, esto, ¿no? Entonces regalamos a todos 300 personas la Biblia, ¿sí? Y dejamos un montón para otra ocasión para regalar a otros líderes. Y esa noche llega un líder montado en la bicicleta, muy tarde ya, casi medianoche, ¿no? Ya se llega en bicicleta. Él decía que yo vine de mi pueblo 5 días sin dormir sobre bicicleta, día y noche. Aquí estoy finalmente. Todavía queda la Biblia. Y el anciano con quien trabajábamos ahí, él le contaba, hacía mentira, como broma, ¿no? Que él decía que no, ya se acabó todo. Él de repente empezó a llorar, ¿verdad? Empezó a llorar, entonces, no, queda todavía la Biblia. Y entregamos, y él recibe la Biblia así. Y llora otro 20 minutos, ¿no? Porque era su primera Biblia. Solamente su conocimiento bíblico era lo que escuchaba de la radio, onda corta, así decimos, que salía. No tenía forma la Biblia forma escrita, ¿no? Así que algunos países entienden muy bien qué es tener la Biblia, qué es no tener acceso a la Biblia, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo, lo que está viendo en este texto, que Hilcías, al descubrir la palabra de Dios, lleva al escriba Safán, y Safán ha hallado el libro de la ley de la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Pues en el lugar donde yo trabajaba, antes de venir aquí, yo trabajaba en México, en esa Ciudad Juárez. Es frontera con El Paso, Texas. No sé si algunos habían visitado este lugar tan hermoso. No tan hermoso porque está en medio del desierto, como pueden ver en la foto, que está muy seco, ¿verdad? Está muy, muy seco, ¿no? Pero para mí es un lugar muy bonito porque
ahí donde trabajábamos, ¿no? Esto es, lo que están viendo en la foto es el Cerro de la Biblia, su nombre, ¿no? Ahí en la frontera tenemos, así tiene escrita así, la Biblia es la verdad, léela. ¿Puede decir eso conmigo todos? La Biblia es la verdad, léela. Sí, un mensaje tan sencillo, corto, esto es el letrero en el cerro de Ciudad Juárez, Cerro de la Biblia, y dicen que estas letras más grandes tienen 80 metros de longitud por 50 metros de ancho cada letra. Y la iglesia donde nosotros asistíamos en Ciudad Juárez, nos encargamos de la B de Biblia, primera B. Entonces, cada año, una vez al año, subimos para pintar con escoba. Ahí esa solamente puede pintar con cal, con escoba. Es lo que hacíamos, ¿verdad? Para que se quede más blanco, ¿no? Así que eso es un letrero más. Dice que en conjunto las letras cubren una superficie de 5 hectáreas. Algunos dicen que están intentando meter en récord de Guinness como el letrero no comercial más grande del mundo, ¿verdad? Eso es lo que a gente le gusta, ¿no? Para estar en este libro. Pero el mensaje es lo que nos llama atención, ¿no? La Biblia es la verdad, léela. Si consideramos que la Biblia es no solamente la verdad, es la única verdad. En medio de falsedad, en medio de todas las cosas que nos engañan en el mundo, la Biblia es única cosa que nos puede dar la esperanza verdadera, la promesa verdadera, el camino verdadero, la salvación verdadera. Todo es única. La Biblia es la única. La verdad, léela entonces. Así que, jóvenes, estáis para tener el mismo descubrimiento que Josías estaba para tener. Tener encuentro personal con la palabra de Dios. Seguimos. En 2 de Crónicas 34, 18 dice, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en el delante del rey. Hay una implicación muy importante, ¿no? Él lleva el sacerdote y le da a escriba, y escriba declara leyendo la escritura delante del rey. Eso es como un acto de inauguración o reinauguración, dándole a la Biblia la autoridad máxima en su reinado. Hay una cosa más significativa que está sucediendo. No solamente una lectura así como cualquiera, ¿no? Es la lectura en la presencia del rey y todos los príncipes oficiales del reino, haciendo un compromiso que desde ahora y adelante, lo que está escrito aquí tiene única y toda la autoridad. Y haremos todo lo que dice la escritura. Es una declaración como nación, ¿sí? Así que Josías escuchó la palabra de Dios. Cuando sucede esto cambia todo, ¿no? Yo podría pasar micrófono aquí ahora escuchando cómo fue su primer encuentro con la palabra de Dios. Escucharíamos muy buenos testimonios, ¿sí? Muy buenos testimonios, cada uno, su encuentro con la palabra de Dios. Voy a repetir una cosa que yo creo que quizá había compartido, ¿no? Un amigo mío que vive en Ciudad Juárez, que tenía
su encuentro de la Biblia es esto, que voy a cortar la historia, que un día él, después de uno de sus amigos murió robando coche, él corrió a su casa y entró a su habitación con una ventana abierta y llorando, porque él hubiera sido muerto en lugar de él, porque él decía que al momento de robar coche, él decía que no, tú entras, voy a mirar a ver si alguien viene. Pero su amigo decía que pero a ti te toca para entrar. No siento muy bien, mejor yo voy a ver y tú entras, ¿no? Te aviso si alguien viene. Y sale el dueño de la casa con rifle y lo mata, ¿no? Entonces estaba en su habitación llorando, no sabiendo qué hacer. Y la casa siguiente él escucha una conversación, ¿no? Una pelea básicamente. Y hombre golpeando a su mujer diciendo, tú eres cristiana y ¿por qué me tratas así? ¿Y qué es ese libro? Tú lees ese libro sin hacer nada. ¿A qué me sirve este libro? Y es todo escuchando esto, ¿no? Y él tira la Biblia vuela entrando por su ventana y llega justo frente de él, así abierto, así, ¿no? Entonces, y abierto en el libro de Juan. Entonces ¿qué es ese libro que causa tanto problema, no? En este momento él empezó a leer el libro y él cuenta que su testimonio que era la primera vez que él leyó la palabra de Dios, ahí en mismo lugar, en su habitación, leyendo la Biblia por primera vez, recibió al Señor, ¿verdad? Sí, es muy, muy chocante, ¿no? Este testimonio. Cuando entra la palabra de Dios, eso cambia todo. Porque la palabra de Dios es un catalizador. Yo enseñaba en otra ocasión una serie de catalizador, ¿no? ¿Sabe qué es catalizador? Los que le gusta mucho de química y esto. Si hay un equilibrio estático, que no parece que es tranquilo, no está sucediendo nada, y pone un elemento químico que acelera un proceso de reacción hasta una explosión. ¿Recuerdas que Coca-Cola con menta, no? Eso es lo que sucede. Cuando entra la Biblia, lo que pensamos a un equilibrio estático, la palabra provoca esa explosión, ¿sí? Como catalizador, ¿no? Cuando la palabra es presentada a la vida de Josías y a la vida de a la nación, todo se cambia. Viendo tanta locura que están pasando en el mundo, guerras y cosas que nunca habían sucedido antes, una parte de mi pensamiento, yo trato de mantener esa tranquilidad y esperanza, porque con esa generación que tenemos de jóvenes de 26 años, 30 años o 20 años, cuando ellos tienen, combinado con esa experiencia de tener encuentro con la palabra de Dios, hace una decisión de tener esto como la base de sus decisiones y pensamiento y la orientación de la vida. ¿Creen que va a cambiar esto algo de nuestra sociedad? Claro que sí. Claro que sí. Eso es lo que esperamos, ¿no? La respuesta viene en 2 de Crónicas 34:19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley y rasgó sus vestidos. Josías rasgó sus vestidos, es una expresión de lamento, es una expresión de confesión, arrepentimiento, ¿no? Todo el avivamiento interior empieza con la confesión, cuando confiesa uno, cuando llega al arrepentimiento. Necesita un tiempo de esto, ¿no? Rasgando sus vestidos.
Y una cosa curiosa, bueno, voy a hablar de esto. Josías respondió a la palabra de Dios, rasgando sus vestidos, reconociendo su estado tan pésimo sin tener la palabra de Dios. ¿Sí? Es que cuando escuchamos la palabra de Dios, no debemos ser solamente oidores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores. Eso es donde dice en Santiago 1, 22 y 25. No tengo en la pantalla, pero tengo escrito aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era, ¿no? Eso sucede solamente con los hombres, ¿no? Con mujeres no. Cuando ve algo en espejo y tiene una crema de afeitar, y si fuera una mujer limpiaría todo muy bien, viendo espejo unos 200 veces, ¿no? Pero hombre, ¿se imagina? Hombre viendo esa mancha y sin arreglar todavía sale a la calle. ¿Qué diríamos? Eso está no muy sabio, ¿no? La Biblia dice que si personas que oye pero no hace, es como esa persona que sabiendo, leyendo la ley, la escritura, leyendo lo que dice la escritura y no arregla nada, no tiene intención de hacer nada de cambio, ¿no? Aquí dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién dice que salvación es gratuito solamente conociéndolo? No, es que son dos cosas inseparables, ¿sí? Dos cosas están juntos. De hecho, si una persona dice que sí, yo oí y yo leí y entendí, pero no quiero hacer nada al respecto, por la definición de palabra, esa persona no oyó bien o no entendió bien. Porque la palabra se conecta a dos cosas, entender y obedecer. Inseparable, dos cosas vienen juntos, ¿sí? 34:21 continúa. Andad, consultad a Jehová por mí y por remanente de Israel. Entonces Josías está mandando no solamente para mí, pero para mi pueblo, ¿sí? Es la razón, es el modelo que tenemos que aprender, ¿verdad? No solamente oramos por nosotros, por mí y por nuestra iglesia, los cristianos, pero tenemos que orar por esa nación, ¿sí? Y como hizo Josías, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y luego un poquito más adelante en verso 23, y ella, una profetisa se llama Hulda, respondió, porque Josías había pedido, enséñanos la interpretación de lo que estamos leyendo. Entonces Hulda, profetisa, responde en esa forma: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Rey de Judá. Y 27 y 28, y tu corazón se conmovió cuando leyó Josías el libro, la Biblia, tu corazón se conmovió
y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Palabra oír, voy a explicar un poquito más adelante. Sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Eso lo que viene es lo que es muy llamativo, ¿no? Y yo también te he oído, dice Jehová. Palabra oír sale en dos veces aquí, ¿no? Primero que Dios está diciendo, tú oíste, ¿sí? Tú oíste la palabra, ¿no? Palabra oír en hebreo, Shema, ¿verdad? Shema es la palabra. Shema Israel es escuchar, oye Israel, ¿verdad? Esa palabra Shema puede traducir como oír, puede traducir como escuchar. Algunos maestros de español me explicaban la diferencia entre dos. Yo todavía no distingo muy bien, pero puede traducir como oír, escuchar, poner atención, y otra posible traducción de esa palabra sería obedecer. ¿Sabía esto? Muchas palabras, Shema, que está traducido muchas veces en la Biblia como escuchar, oír, tiene opción de ser traducido también como obedecer. ¿Sí? Entonces, entendemos ahora. Cuando Josías descubrió la palabra de Dios y oyó la palabra, significa también él tiene intención de obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Y luego, misma palabra usa Dios, ¿no? Yo también te he oído. Aquí yo pondría otra posible traducción de esa palabra de Shema, que es poner atención. Cuando Dios pone atención a lo que decimos, ya es el asunto terminado. O sea, Dios pone atención y Dios oye de nuestra oración. Eso es ya asunto arreglado. ¿No crees? Dios oyó. Ya no tenemos que tener preocupación, no tenemos que huir de la situación, no debemos tener otra cosa, buscar otro recurso, porque Dios oyó. Cuando Dios oye, Él hace algo al respecto, ¿sí? Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, todo lo que Dios había mostrado, y ellos dijeron estas palabras a Josías. Así que Josías persiguió una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Josías quería conocer más de la palabra de Dios. Es decir, hasta que ponga lo que entendió en práctica. Porque él escuchó con esa palabra Shema de querer obedecer la palabra. Él necesitaba saber toda la instrucción cómo obedecerlo. ¿Sí? No para debatir o no para escapar, tener excusa, no. Él quiere estudiar más de la palabra para sacar la instrucción para poder obedecer lo que dice la Escritura. Entonces hago una pregunta a mí también. ¿Realmente conocemos la palabra? ¿Realmente estamos oyendo la palabra? ¿Tienes un plan de leer la Biblia o estudiar Biblia con el deseo de conocer las instrucciones de la palabra? ¿Estamos en edad serios de estudiar más de la palabra?
Otro día, en preparación de esta enseñanza, veía algunas historias de cuando empezó memorización de la escritura, ¿no? Entonces este ChatGPT no me daba buena explicación, entonces investigué un poquito. Creo que primera evidencia fue tiempo de como siglo XII, cuando había mucha persecución de tener la Biblia en su idioma. En caso en Inglaterra, Wycliffe, con los lollardos, que es los seguidores discípulos de Wycliffe, con quien trabajaba en la traducción de la Biblia de latín a inglés por primera vez, había mucha persecución. Entonces, cuando se hallaba una persona con la Biblia escrita, es una evidencia de poner en la cárcel. Entonces, ellos hicieron un sistema que es muy difícil de pillar, arrestar y poner en la cárcel. Vamos a memorizarlo. Vamos a guardarlo dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, hicieron un sistema de memorización para tener su biblioteca en su interior. A mí me gusta esa expresión, ¿verdad? Tener la biblioteca de la Biblia en mi interior. Eso no necesita conexión de wifi, conexión de electricidad. La batería nunca descarga completo. No necesita tener luz. Eso dura mucho, tiene mucha capacidad, ¿sí? Y velocidad de procesar, es súper rápido, ¿sí? Eso es lo que el arte de memorizar las escrituras, los ancianos pueden testificar a eso también. Quizás antes teníamos, pero cada vez más estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos aparato que me da la misma cosa en cuestión de segundos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es cuando se corta electricidad o se acaba batería, ¿no? Nada es mejor que tenerlo aquí, memorizado. ¿Sí? Cuando estuve en China, en ese mismo viaje, conocí una anciana quien pasó casi 20 años en la cárcel por leer la Biblia, ¿no? Y ella me dio algo muy parecido. Cuando ella estaba en la cárcel, en los primeros años de 50, ella y como 20 cristianos de su iglesia decidieron hacer una copia de la Biblia, muy rústica, obviamente, ¿no? No es muy completo, ¿no? Pero una copia de Biblia solamente de memoria. Entonces ella decía que tú, fulano, tú te encargas de Génesis, primeros 11 capítulos, ¿sí? A lo mejor que puedas. Entonces tenía que escribir, ¿se imagina? Y luego tus siguientes personas, tú el resto de Génesis, ¿sí? Tú te toca Éxodo, tú te toca Apocalipsis, ¿no? Entonces hicieron una Biblia, una cosa no es perfecta de ninguna forma, pero quizá más o menos el 50% del contenido tenía. 50% de contenido tenía. A veces capítulo no coincide, orden de acontecimiento un poquito cambiado. Pero ¿se imagina? Una Biblia así, escrito con mano. Ahora esa Biblia está en el Museo de la Biblia en Corea, ¿sí? Es increíble, ¿verdad? Lo que podemos hacer con nuestra capacidad de memorizar y guardar los versículos de la Biblia en nuestro interior. La conclusión es esto: la palabra de Dios cambia todo, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esto es así? Pues lo sabemos por experiencia personal. Otra vez, si pasáramos su testimonio, cada uno contara cada uno su testimonio de cómo fue su encuentro con la palabra de Dios, aquí podemos celebrar y adorar a Dios horas. También lo sabemos por las noticias globales, ¿sí? Noticias globales, ¿no? Que las noticias que escuchamos en el mundo
es muy bueno, a pesar de que otra vez que hablamos que el mundo está en caos, pero avance de la escritura, el número nos habla, ¿verdad? Por ejemplo, ministerio de Gedeones, ¿sabe cuántas copias ellos distribuyen cada año? Cada año ellos distribuyen globalmente, Gedeones, 70, 80 millones de copias de la Biblia. O sea, 70, 80 millones de personas reciben la palabra. Y no sé si todos ellos leen o algunos no, pero número de entrega de la Biblia. Un ministerio más cercano a nuestro corazón, Operación Tránsito. Algunos conocen ese ministerio, ¿no? Operación Tránsito. Hablé con una persona que trabaja ahí, ahora él está en Melilla, que están entregando la Biblia como Operación Tránsito. Pregunté, ¿cuántas Biblias que Operación Tránsito entrega en los puertos de España? Él dice, cifra de este año todavía no sale hasta finales de octubre, pero del 2023 se entregaron 96,047 paquetes a los pasajeros que cruzan entre África Norte a los puertos de España, ¿no? 96,047 paquetes de la Biblia. Y dice que este año, él dijo que va a superar un poquito más, casi 100,000 paquetes. Es una cosa potente, ¿eh? Usted sabe algo de trabajar con los musulmanes, entregar la Biblia, es una cosa increíble. Se entrega casi 100,000 copias cada año, aquí muy cerca. Eso es algo muy, me emociono con esas noticias globales. También lo sabemos por una investigación sólida. Voy a compartir una investigación rápidamente de un centro para el estudio de compromiso bíblico. No sabía que tal centro existe, ¿no? Hay de todo. Ellos dicen, a lo largo de los años hemos estudiado a más de 100,000 personas de todo el mundo acerca de sus vidas espirituales. Consistentemente hemos descubierto que involucrarse en la lectura de la Biblia 4 o más días a la semana tiene un profundo impacto en la vida del individuo. De hecho, para los seguidores de Cristo, escuchar regularmente a Dios a través de su palabra es el único indicador más poderoso para crecimiento espiritual. A mí me gustan los números. Hay un secreto de número 4 y 5 cada semana. Si hace 4 o 5 veces algo semanalmente, eso va a pegar. Sea un ejercicio, una dieta, lo que sea, ¿no? Eso creo que aplica mismo. Aquí dice que 4 o más veces cada semana, eso impacta para bueno el crecimiento espiritual. Así que si todavía no tiene un plan de la lectura bíblica, lectura de la Biblia, tiene que tenerlo, que podemos repetir por lo menos 4 o 5 veces cada semana, ¿no? Voy a hablar de poquito de lo que había dicho Cipriano de Valera, ¿sí? Alguien que a unos pocos kilómetros de aquí, hace 500 años, él vivía y trabajaba como sacerdote en el monasterio de San Isidro de Campo. Él es estudiante de Casiodoro de Reina, ¿sí? Es el más joven. Él estudió en la Universidad de Salamanca y después Universidad de Sevilla. Y desde su juventud, él tenía mucho interés de las escrituras y pasión de la escritura y lo que hacían los protestantes con la escritura, dando acceso a la palabra a la gente que habla su propio idioma, ¿no? Hay un par de dichos que voy a citar de Cipriano de Valera. Él dijo esto:
El mismo Dios que mandó que todos, sin distinción alguna, ni de sexo, ni de edad, ni de cualidades, leyesen la Escritura, Sagrada Escritura. Ese mismo ordenó que fuese divulgada en todas las lenguas, como vemos que lo es, para que nadie aduciese ignorancia. Otro que dijo él: la causa por la que los adversarios prohíben la Escritura y persiguen a fuego y a sangre a los que la leen es que entienden por la gran experiencia que tienen que es el único medio que Dios ha dejado en el mundo para saber, entender, conocer cuál es la verdadera religión y cuál la falsa. Seguimos, misma tradición, viviendo tan cerca de esos héroes de la Reforma de España, seguimos con mismo patrón, porque es misma autoridad que donde sacamos este principio. Terminamos con esa pregunta: ¿cómo estás en el área de compromiso con la palabra de Dios? Sabe que la tradición de musulmanes, la tradición islam, en Corán, su sagrada escritura, nos dieron un apodo: el pueblo del libro o gente del libro. Se refiere a la Biblia, ¿sí? Está hablando del grupo de judíos y los cristianos. Nos decía, es que es el pueblo del libro. Quizá hicieron este apodo diminutivo, no es para adorar, mira, esa gente cree en la Biblia. No, quizá esto, pero teníamos fama de que nuestra orientación es dictada por la palabra. Nuestro propósito de la vida es dictado por la palabra. Todo lo que dice la Biblia lo hacemos. Así que nos decían gente del libro, el pueblo del libro. Queremos restaurar y recuperar este apodo que teníamos hace años, leyendo la Biblia más sistemáticamente. Si todavía no tiene un plan, pues propongo una cosa: puede empezar ahora, no posponga hasta después de vacaciones o hasta enero, no, ahora podemos empezar, mañana puede empezar, ¿sí? Leyendo 5 días, lunes al viernes, sábado, domingo que no lean, lunes al viernes, ¿sí? Un capítulo de Nuevo Testamento, empezando con Mateo, y 3 o 4 capítulos del Antiguo Testamento, empezando con Génesis. Si siente bien, 4 capítulos. Siente poquito cansadito, 3 capítulos. Así terminaría por finales de julio próximo año. ¿De acuerdo? Si ya tiene un sistema de leerlo sistemáticamente, que siga adelante. Pero los que todavía no tienen, vamos a hacer este compromiso, ¿no? Para que recuperemos esa orientación, esa pasión para la palabra. Y para poder decir que tu palabra es único que me da el significado, la orientación, la expectativa, la esperanza, el propósito de mi vida. Y razón por la cual existimos aquí hoy día. Amén. Bueno, terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por entregarnos la palabra. La recibimos con agradecimiento, Señor. A pesar de que hemos tenido tanta libertad de poder tener varias versiones y cantidad de comentarios y recursos para poder estudiar, hemos fallado de fielmente oír la palabra con toda la intención de obedecer. Señor, queremos oír, entender
y aplicar y obedecer la palabra. Ayúdanos, Señor, que esto sea la tradición de nuestra iglesia, tradición de cada uno de nosotros para seguir adelante. Porque fuera de tu precepto, tu palabra, no hay esperanza. Y entregamos esa tradición a esa generación nueva, a jóvenes que van a cambiar la sociedad, van a arreglar el mundo tan caótico con los principios bíblicos que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.